Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén todos de maravilla, listos para enterarse de lo último y más jugoso de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un bombazo. De esos que te dejan con la boca abierta y te hacen querer saber más y más. ¿De qué se trata? Pues prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Los protagonistas de Senkalkam, que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, vuelven a ser noticia. ¿Y de qué manera? Últimamente Hande ha estado recibiendo muchísimas críticas, unos ataques bastante duros en redes sociales que han generado mucha controversia. ¿Y adivinen quién ha salido en su defensa como un verdadero caballero? Exacto, Kerem Bürsin. Así que hoy vamos a analizar a fondo todo este drama, vamos a ver qué ha pasado exactamente, qué ha dicho Kerem, qué dicen las redes sociales y, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Pero antes de sumergirnos en este mar de salseo, les recuerdo que se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos contenido nuevo y, por supuesto, déjenos un like si les gusta este tipo de vídeos. Su apoyo es súper importante para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el tema principal de hoy es la defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel tras una ola de críticas que ha estado recibiendo la actriz. Para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que poner un poco de contexto. Hande Erçel, como sabrán, es una de las actrices turcas más populares y queridas, pero también una de las más criticadas. Su talento, su belleza y su vida personal están constantemente bajo el escrutinio público, lo que la convierte en un blanco fácil para comentarios negativos y ataques malintencionados. En las últimas semanas, estos ataques se han intensificado, centrándose principalmente en su apariencia física y en su trabajo. Algunos usuarios de redes sociales han criticado su peso, su rostro, su estilo de vestir e incluso su forma de actuar. Otros han cuestionado su éxito, atribuyéndolo únicamente a su belleza y a sus conexiones, minimizando así su talento y su esfuerzo. Estos comentarios, como se imaginarán, han sido muy duros y han afectado profundamente a Hande. Pero aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin. Como muchos recordarán, Kerem y Hande fueron pareja tanto en la ficción como en la vida real. Su relación, aunque terminó hace ya un tiempo, dejó una huella imborrable en sus fans y en el mundo del espectáculo turco. A pesar de su ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa, demostrando que es posible ser amigos después de haber sido amantes. Y es precisamente esta amistad y este respeto lo que ha llevado a Kerem a salir en defensa de Hande. El actor, al ver la cantidad de críticas que estaba recibiendo la actriz, no dudó en utilizar su plataforma para expresar su apoyo y su indignación. Kerem publicó un mensaje contundente en sus redes sociales, en el que condenaba los ataques contra Hande y defendía su talento y su profesionalismo. En su mensaje, Kerem decía algo así como: «Estoy absolutamente consternado por la cantidad de odio y negatividad que estoy viendo dirigidas hacia Hande. Es una actriz talentosa, una persona increíble y no se merece este tipo de trato. Me parece inaceptable que se juzgue a alguien por su apariencia física o por cualquier otro aspecto superficial. Deberíamos centrarnos en valorar el talento, el esfuerzo y la dedicación de las personas, en lugar de criticarlas por cosas que no tienen importancia». El mensaje de Kerem, como era de esperar, generó una gran repercusión en las redes sociales. Muchos fans de la pareja, así como seguidores de ambos actores, aplaudieron su gesto y le agradecieron por defender a Hande. Otros, sin embargo, criticaron su intervención, argumentando que no era su lugar meterse en este tipo de asuntos. Pero en general, la reacción fue positiva y el mensaje de Kerem sirvió para visibilizar el problema del acoso en redes sociales y para concienciar sobre la importancia de respetar a los demás. ¿Pero por qué es tan importante la defensa de Kerem a Hande? Pues por varias razones. En primer lugar, porque demuestra que a pesar de su ruptura, Kerem sigue preocupándose por Hande y sigue valorando su amistad. Su gesto es una muestra de madurez y de respeto que es digna de admiración. En segundo lugar, porque su mensaje tiene un gran impacto debido a su popularidad y a su influencia en las redes sociales. Kerem es una figura pública muy querida y respetada, por lo que su voz tiene un gran peso y puede ayudar a cambiar la mentalidad de muchas personas. En tercer lugar, porque su defensa sirve para visibilizar el problema del acoso en redes sociales. Como les decía, Hande no es la única famosa que ha sido víctima de este tipo de ataques. Muchas otras actrices, actores, cantantes y personalidades públicas han sufrido las consecuencias del odio y la negatividad que se propagan en las redes sociales. La defensa de Kerem es un llamado a la acción para que todos nos comprometamos a crear un ambiente más respetuoso y tolerante en Internet. Ahora bien,
vamos a analizar un poco más a fondo el mensaje de Kerem y las reacciones que ha generado. Como les decía, el actor fue muy contundente en su condena a los ataques contra Hande. No se anduvo con rodeos y expresó su indignación de forma clara y directa. Esto fue muy aplaudido por muchos, que valoraron su valentía y su sinceridad. Sin embargo, también hubo algunos que lo criticaron por ser demasiado directo o por utilizar un tono demasiado agresivo. Algunos argumentaron que Kerem, como figura pública, debería haber sido más diplomático y haber utilizado un lenguaje más suave. Otros, sin embargo, defendieron su derecho a expresar su opinión de la forma que considerara más adecuada. En cualquier caso, lo que está claro es que el mensaje de Kerem no dejó a nadie indiferente y generó un debate muy interesante en las redes sociales. Además del mensaje de Kerem, también es importante destacar la reacción de Hande Erçel. La actriz, aunque no se ha pronunciado directamente sobre los ataques, ha compartido mensajes de agradecimiento en sus redes sociales, dirigidos a todas las personas que la han apoyado y que han defendido su honor. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, que no se deja intimidar por las críticas y que sigue adelante con su trabajo y con su vida. Su actitud es un ejemplo para muchas personas que han sido víctimas de acoso y que se sienten solas y desamparadas. Hande nos enseña que es posible superar las adversidades y que no debemos dejar que los comentarios negativos nos definan. Su valentía y su determinación son una inspiración para todos nosotros. Pero volviendo al tema de las críticas, es importante reflexionar sobre por qué Hande Erçel es objeto de tantos ataques. Como les decía, la actriz es una figura pública muy popular y exitosa, lo que la convierte en un blanco fácil para la envidia y el resentimiento. Algunos la critican por su belleza, otros por su talento, otros por su vida personal. Pero en realidad, la mayoría de estas críticas no tienen fundamento y están motivadas por la envidia y la falta de respeto. Es muy común que en las redes sociales se juzgue a las personas por su apariencia física, por su peso, por su forma de vestir. Se espera que las mujeres, especialmente las famosas, sean perfectas y que cumplan con unos estándares de belleza imposibles de alcanzar. Cuando una mujer no cumple con estos estándares, es criticada y juzgada sin piedad. Esto es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a valorar a las personas por su talento, por su esfuerzo, por su personalidad, en lugar de criticarlas por su apariencia física. También es muy común que se cuestione el éxito de las mujeres, atribuyéndolo únicamente a su belleza o a sus conexiones. Se minimiza su talento y su esfuerzo, como si el éxito fuera algo que se les regala y no algo que se ganan con trabajo duro y dedicación. Esto también es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a reconocer el talento y el esfuerzo de las mujeres y dejar de cuestionar su éxito. En el caso de Hande Erçel, es evidente que su éxito no es fruto de la casualidad. La actriz ha demostrado ser una profesional muy talentosa y dedicada, que se ha esforzado mucho para llegar donde está. Ha participado en numerosas series y películas, ha ganado premios y reconocimientos, y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su éxito es merecido y es injusto que se le critique por ello. Además, Hande Erçel es una persona muy generosa y solidaria, que utiliza su plataforma para apoyar causas sociales y para ayudar a los demás. Ha colaborado con numerosas organizaciones benéficas y ha participado en campañas de concienciación sobre temas importantes como la salud mental, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su compromiso social es admirable y es otro motivo más para respetarla y valorarla. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir el acoso en redes sociales y para crear un ambiente más respetuoso y tolerante? Pues, en primer lugar, podemos empezar por ser más conscientes de nuestros propios actos y de nuestras propias palabras. Antes de publicar un comentario negativo o una crítica destructiva, debemos pensar en el daño que podemos causar a la otra persona. Debemos recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos y emociones. En segundo lugar, podemos denunciar los comentarios y los perfiles que inciten al odio y a la violencia. Las redes sociales tienen mecanismos para denunciar este tipo de contenidos y debemos utilizarlos para proteger a las víctimas de acoso. En tercer lugar, podemos apoyar a las personas que han sido víctimas de acoso y ofrecerles nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Podemos escuchar sus historias, validar sus sentimientos y ofrecerles nuestro acompañamiento. En cuarto lugar, podemos educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes sobre la importancia del respeto y la tolerancia en Internet. Debemos enseñarles a utilizar las redes sociales de forma responsable y a evitar el acoso y la violencia. Debemos promover la empatía y el respeto hacia los demás, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. En quinto lugar, podemos exigir a las redes sociales que tomen medidas más contundentes contra el acoso y la violencia. Debemos pedirles que mejoren sus mecanismos de denuncia, que sancionen a los infractores y que promuevan un ambiente más seguro y respetuoso en sus plataformas. Y por último, podemos seguir el ejemplo de Kerem Bürsin y utilizar nuestra voz para defender a las víctimas de acoso y para denunciar las injusticias.
No debemos quedarnos callados ante el odio y la negatividad. Debemos alzar nuestra voz y defender nuestros valores y nuestros principios. Juntos podemos crear un mundo más justo y más respetuoso para todos. En resumen, hoy hemos hablado del apoyo incondicional de Kerem Bürsin a Hande Erçel frente a los ataques que ha estado sufriendo en redes sociales. Hemos analizado el mensaje de Kerem, las reacciones que ha generado, la actitud de Hande y las razones por las que la actriz es objeto de tantas críticas. También hemos reflexionado sobre qué podemos hacer para combatir el acoso en redes sociales y para crear un ambiente más respetuoso y tolerante. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante y útil. Recuerden que la opinión de cada uno cuenta y que podemos hacer la diferencia con pequeños gestos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Son los mejores. Y por supuesto me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la defensa de Kerem? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿Han sido ustedes víctimas de acoso en redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora sí, antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita y únanse a esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos.